Perdió más de 25 kilos a los 17 años y con ellos recuperó su esencia. Hoy ayuda a otros a salir de ese mismo agujero en el que él estuvo y que dejen atrás la inseguridad, la baja autoestima y la falta de control sobre su vida. Hoy, en Backstage del Deporte, nos acompaña Rafa Carmena, entrenador personal especializado en transformar no solo cuerpos, sino mentalidades. Bienvenido, Rafa. Encantadísimo, muchísimas gracias a todos, en especial a ti, sobre todo por poder invitarme aquí a tu espacio, y para mí la verdad que es un gusto, sobre todo al final, no solo el dar valor, sino también pues poder inspirar a otras personas, independientemente del proceso por el que estén pasando, sea de salud, de negocio, de relaciones, a ser un poco mejor, a esforzarse más en el día a día, a seguir con esa disciplina, con esa constancia y sobre todo con esas ganas de superarse. Perfecto. Entonces voy a hacer una pequeña intro a tu historia, Rafa, pero pues yo lo que quiero es que nos cuentes tú a fondo. Entonces, bueno, Rafa es un entrenador personal que ayuda a personas, ha ayudado a cientos de personas con sobrepeso a perder peso. Y en este episodio hablaremos de salud física y mental, de una mentalidad ganadora, de liderazgo y cómo cambió radicalmente en su propia vida y se convirtió en el motor para cambiar la de otros. Pero, como dije, quiero es que tú nos cuentes la historia. Entonces, quiero empezar desde el comienzo. ¿Cómo era tu relación, digamos, con el deporte antes de, digamos, de toda esta transformación? Cuéntanos un poco antes de esto, antes de conocer, digamos, el deporte, ¿cómo era tu relación con este? Mi relación con el deporte siempre ha sido una relación en la cual lo he practicado por hobby, nunca lo he practicado por quemar calorías, por sentirme culpable por comer y después pues hacer horas interminables de cardio. Siempre practiqué judo durante toda mi vida. También he practicado muchos otros deportes como baloncesto, fútbol sala por muchos años, también fútbol 7, después fútbol 11, pero nunca había practicado el mundo del fitness, pero ya traía ese espíritu de equipo, ese espíritu de liderazgo, esa vida sana, ¿no? que conocíamos hace igual años atrás, y sobre todo conocía ese disfrutar haciendo algo que me gusta, pero al mismo tiempo tenía mucho sobrepeso y durante mucha parte de mi vida eso fue algo que me lastró mucho, pero no exteriormente, que sí también, sino interiormente, por el hecho de que siempre era el gordito del grupo. Si jugaba fútbol era el portero, si hacía judo siempre me sentía más limitado en los movimientos, pero al mismo tiempo era como, bueno, Rafa en judo les gana a todos porque es el que más fuerza tiene, es el gordito. Entonces, todo eso, cuando eres niño y se generan dentro de ti inseguridades, esas inseguridades van haciendo mella y poco a poco, sin darte cuenta, porque tú no sabes esto hasta que no eres adulto y no te trabajas a ti mismo, se va creando esa herida de rechazo y vas poco a poco perdiendo en el día a día, con ciertas acciones que se van dando en tu día, en tu semana, en tu mes, tu autoestima. Porque muchas veces se dan situaciones que igual para otras personas, el 99% de ellas son inconscientes y lo hacen desde un punto de, oye, estamos en el día a día, pum pum, pero a ti eso, dentro de esa herida que se ha generado, de baja autoestima, te genera pues muchas veces inseguridad, sentirte más chiquitito que otros, pensar que otros pueden y que quizás tú no puedes. Eso genera una falta de seguridad en ti mismo que te afecta después absolutamente a todo y vas moldeando una personalidad a lo largo de tu vida que cuando tienes 30, 40, incluso tengo entrenados que tienen hasta 50 años y dices, oye, es que llevo toda mi vida arrastrando problemas de inseguridad, problemas con mi cuerpo, y al final esos problemas con tu cuerpo no son que no tengas glúteo, no son que tengas barriga. La raíz viene de que tú tienes un problema de seguridad, de que tú tienes un problema de no sentirte valioso, de no sentirte suficiente, y como no te sientes suficiente, la consecuencia es que cuando te miras al espejo te odias, no te gustas, te sientes culpable contigo mismo por, al final, no ir a la raíz de todos esos problemas, que es la falta de autovalor que tú tienes en ti mismo. Entonces arrastré por muchos años todo esta relación tóxica conmigo mismo, hasta que a los 17 años conseguí bajar de peso tras intentarlo muchas veces. Iba a nutricionistas, pasaban 2 semanas, me rendía, las dietas eran un desastre, te ponían... Ahí te quiero interrumpir un segundo porque creo que se relaciona un poco con algo que vi en tus redes, y es que pues digamos, tu madre tenía una pastelería o tiene una pastelería. Entonces vi que
que algo pusiste que tenías como una relación con la comida en algún sentido y me imagino con la pastelería, en donde era tu forma, como tu safe zone de estar ahí, comías, pero pues también digamos que te hacía de una u otra manera sentir mal comer, pero seguías comiendo porque era como calmaba tu ansiedad. Cuéntanos un poco de eso. Totalmente así, exactamente como lo has descrito, así es. Y es el hecho de que cuando tú te sientes muchas veces chiquitito, Ujú. tienes esos vacíos dentro de ti, los cuales se tienen que llenar de alguna manera. Entonces, no estás bien contigo mismo y como no estás bien contigo mismo, tú no lo sabes y Ujú. piensas que eres un comilón, piensas que no sabes controlarte, piensas que eres un inútil porque haces dieta 2 semanas y no eres capaz de aguantarla durante una semana número 3, mientras que tu vecino se ha puesto a dieta y a la primera de cambio ha bajado de peso y encima ha entendido que eso es algo que hay que sostener en el tiempo. Entonces, te sientes inútil porque te comparas con otras personas y eso dentro de ti genera muchas veces esa ansiedad que viene a ser una mala relación con la comida, te avergüenzas de ti mismo y eso hace pues que muchas veces te escondas en ropa grande, hace que muchas veces canceles planes con amigos porque te avergüenza a lo mejor el hecho de salir, tomarte un trozo de tarta y que piensen, oye, el gordo encima y comiendo tarta. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Este chaval no se lo ocurra, no es constante, por eso está así. Mientras que eso es algo que tú te cuentas a ti mismo, pero como te cuentas a ti mismo todo eso, eres tan rígido y eres tan duro, se genera una mala relación contigo mismo que hace que la herida en tu autoestima y en tu autopercepción cada vez sea más grande. Ujú. Entonces, no entiendes que hay que curar eso para que cuando tú abras la nevera no te sientas culpable, para que cuando tengas estrés no lo escapes dándote en casa un atracón por la noche cuando llegas y arrases en la nevera, para que cuando comas no tengas que decir, uy, me he comido un helado y voy a esconder la cajita de los helados vacía al fondo de la papelera porque si no mi marido me va a decir, ya te has comido el helado y estabas a dieta. Entonces, pues aquí esa relación que tú tienes con la comida, la cual no es buena, es porque tú no estás interiormente entendiendo que el problema raíz que tienes lo tienes que solucionar y Ujú. eso es al final una falta de mentalidad y una falta de trabajo en ti mismo que tienes que afrontar y que tienes que solucionar. Entonces yo en ese punto lo que más sufría era al final el qué dirán todo el rato de mí, el cómo me siento cuando estoy con otras personas, el por qué me escondo en ropa grande y eso es un agobio porque siempre estás buscando como ese caer bien, ese que te quieran, ese que te den amor, porque tú no eres capaz de tener esa seguridad en ti mismo, de darte ese amor y lo estás buscando, intentando validarte todo el En rato a terceros. través de acciones con otras personas. Ujú. Entonces, el principal problema de esto no es en sí la comida, es sí el hecho de cómo tú te relacionas todo el rato con esa comida, con esa Ujú. ansiedad, con ese atracón, con ese salir a tomarte un vino y sentirte culpable ya al segundo trago, porque piensas que estás tirando por la borda la semana 1 de la dieta. Entonces, va Perfecto. en base al autoconcepto que tú tienes de ti mismo. Y si es muy bajito, pues lo vas a pasar muy mal, como me pasó a mí por muchos años. Perfecto, perfecto, me encanta. Eh, Teniendo en cuenta eso que dices, ¿recuerdas, por así decirlo, el momento, como el gatillo mental que fue para ti decir como, bueno, ya tengo 17 años, tengo unos cuantos kilos de más, pero ya quiero cambiar, como que ya llevabas haciendo dietas, pero como que no encontrabas por dónde, pero ahí a los 17 años dijiste, es el momento, me voy a enfocar. ¿Recuerdas cuál fue ese gatillo y cómo crees que fue, o pues cómo nos podrías comentar que fue ese proceso físico y emocional de ese cambio? Mira, la principal clave es que yo cuando iba a nutricionistas, los nutricionistas que iba no me trataban Ujú. como una persona cercana, simplemente era un paciente más que Ya. iba a una clínica, me daban un papel, muchos de Ujú. ellos incluso no estaban en forma, no se cuidaban, estaban incluso pues algunos pasados de peso y eso es como ir al médico y encontrártelo fumando en la puerta de la consulta, ¿no? Pues es Y que como te diga algo que no fumes. sin absoluto sentido. Sí. Entonces me ponían igual a desayunar leche con galletas Marías, pues que es como el típico desayuno de hace 15 años en España, que Ujú. podría ser hoy perfectamente
un café para un adulto y una tostada de pan con tomate y aceite. Entonces, no es que el tomate, el aceite y el pan sea malo, pero si tienes sobrepeso, tu desayuno perfecto no es una tostada con tomate y aceite, es otro tipo de desayuno. ¿Quiere decir que el tomate con aceite sea malo? No, pero para ti, ahora mismo, no es ese desayuno aconsejable. Entonces, no es que la galleta sea mala, pero a un niño o a una persona con sobrepeso, con 15, 20, 25 kilos, no le puedes poner a desayunar un vaso de leche con Colacao Light y 9 galletas, porque vas a tener hambre a los 20 minutos. Entonces, aquí el tema de esto era que yo no me sentía absolutamente entendido, pero tampoco sabía eso, porque aún era muy pequeño y yo no tenía absolutamente ni idea de nada sobre nutrición. Entonces, tras intentarlo varias veces y no conseguirlo por mi cuenta, con endocrinos, con nutricionistas especializados, no era posible conseguirlo, di con un chico que era muy profesional y que era joven, estaba en forma y me entendía, hablaba mi mismo idioma. Ok. Entonces aquí se generó una conexión más allá de perder unos kilos, porque él me ponía la dieta, me explicaba las cosas y yo entendía qué era lo que estaba haciendo. Me Ya. explicaba que íbamos a hacer primero una bajada de peso, porque tenía mucho sobrepeso, que después íbamos a hacer un mantenimiento, que esto lo íbamos a sostener en el tiempo, que no era una dieta restrictiva. Recuerdo que incluso en ese mantenimiento, cuando ya había perdido como mis primeros 18 o 20 kilos, una vez los fines de semana, pues para salir con amiguetes, entonces con 17 años, me ponía pues la típica hamburguesa los fines de semana, o este fin de semana te puedes tomar un trozo de pizza, un dulce. Entonces eran cosas que yo de nuevo iba implementando en mi día a día, y ahí fue cuando entendí que un cambio no es en sí un cambio, sino que es una transformación de hábitos en la cual alguien te tiene que explicar que hay un proceso mental en la cual no existe la restricción independientemente de que tengas que aprender a comer o a entrenar, y que además de eso no vale con que te descargues la dieta típica de Google o que tu vecina Juani te pase su dieta que tiene colgada en la nevera, porque eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, lo que le funciona a Juani, o lo que le funciona a Carmen, o lo que le funciona a Antonio, tu vecino de 3 casas más abajo que ha perdido 15 kilos, no te va a funcionar a ti. Porque la vida de Antonio es totalmente distinta. Igual tú eres abogado y Antonio es camarero, entonces tú no te mueves en todo el día y Antonio igual a lo mejor hace 25.000 pasos diarios. Entonces para él ese proceso es mucho más fácil que para ti, porque él está mucho más en movimiento, quemas muchas más calorías, tú no. Entonces hay que hacer otro tipo de trabajo distinto, porque para ti vamos a tener que trabajar con entrenamientos que sean distintos, con otra nutrición distinta. Igual él se puede dar a lo mejor más homenajes de los que puedes darte tú, o concederte ciertas licencias que igual a lo mejor tú te las puedes conceder, pero tienes que esperar un tiempo porque al principio te va a costar más arrancar. Entonces todo este tipo de cosas nadie te las explica. Ayer, por ejemplo, una chica entró al programa y ella, mucha gente, o sea, como ella, mucha gente viene de la dieta restrictiva, de los fines de semana no puedes salirte de ahí, de no existe la flexibilidad, hay que comer pollo, hay que comer ensalada, hay que comer arroz blanco, y no hay esa explicación de por qué se hace lo que se hace, de por qué ese tipo de nutriciones son de entrenador marca blanca, de por qué eso no funciona y de por qué hay que implementar un mentoring deportivo con la gente para que ellos entiendan que no es un entrenamiento y una dieta lo que funciona. Forma parte, obviamente, de la estructura que vas a realizar, pero la cosa es hacerte entender que esto es una transformación, que lo que hay que cambiar es tu identidad, porque si no, no puedes sostener ese cambio a medio y largo plazo, porque seguirás siendo una persona con 10 kilos menos con mentalidad de gordo. Y cuando vuelvas a salir otra vez, vas a volver a atiborrarte de nuevo, porque no te han educado que no hay que restringirte en el diario y ponerte hasta el culo los fines de semana, que también puedes estar con tu marido, con tu mujer o con tu novia, tu novio en casa y poner la serie que te gusta en Netflix un martes por la noche, y si te gustan los mini heladitos, pues puedes comerte con tu novia un mini heladito en el sillón mientras ves tu serie, porque te lo has currado y esta semana estás en tu proceso de transformación y te has quitado pues tu 1,5 kilos. Pues oye, pues perfecto, pues el fin de semana en vez de tomarme 3 cañas me voy a tomar una, pero hoy me voy a comer un heladito. Entonces, ese tipo de cosas es
lo que hacen que un cambio sea sostenible. ¿Por qué? Porque no paso hambre, no sufro, no me genera ansiedad y estoy entendiendo que he cambiado el sistema operativo, que he cambiado las creencias y que poco a poco voy trabajando en un proceso en el que lo voy a sostener en el tiempo. Entonces aquí sí podemos hablar de mentorización deportiva, no solo de un entrenamiento y una nutrición. Entonces al final la persona entiende que el problema es él, no el entrenamiento y la nutrición. Porque si el problema solo fuese, o sea, si esto fuese tan fácil como sigue este entreno, sigue esta nutrición, todo el mundo estaría delgado. Y De la cosa acuerdo. es que hoy en día hay más sobrepeso e índices de obesidad en la sociedad que nunca en la historia. Al mismo tiempo es cuando más alimentos light existen y es cuando la gente más pasada de peso y peor está de salud. Entonces, Total. ¿cómo se explica esto? Pues se explica como que el problema no está en el entreno o en la nutrición, está en ti mismo. Y hay que arreglarte Ujú. a ti por dentro para que por fuera puedas ver aquello que te guste y te mires al espejo y digas, coño, me siento orgulloso de mí mismo, pero he entendido que esto es un cambio y un proceso en el cual tengo que tener paciencia. No me voy a transformar de la noche a la mañana y lo más importante de todo es que lo tengo que hacer con alguien que me inspire confianza, con el que Ujú. conecte, con el que ya haya tenido esas heridas, las ha cerrado, ha ayudado a otras personas y ahora yo me puedo apoyar ahí para que también me lleve de la mano y me ayude a mí. Porque he entendido que yo solo por mi cuenta no lo voy a conseguir, porque lo he intentado ya 1000 veces y por más que lo Ujú. intento, es que no lo consigo. Querido o querida, es que haciendo lo mismo que estás haciendo en el día a día, mañana, pasado y al otro, no vas a obtener resultados distintos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso me parece clave y me encanta cómo lo dices porque hablas un poco, se podría decir que de la personalización de estos programas, ¿no? Totalmente. Porque claro, si a uno le ponen una dieta genérica y unos ejercicios genéricos, pues uno no va a tener necesariamente los mismos resultados que tiene Juanita, Pedro, Pablo o Carmen, sino que uno necesita realmente eh, pues algo mucho más personalizado y esa confianza. Entonces estoy completamente de acuerdo. Aquí voy a entrar en una sección que me gusta, pues digamos que es parte del foco de mi podcast, que le llamo el porqué detrás del juego, ¿no es cierto? Y es entender, digamos, el porqué detrás de lo que estás haciendo. Entonces, ¿por qué pasaste de, ok, listo, ya tomaste la decisión de transformar un poco tu vida, empezar esta dieta, te encontraste con esta persona que te hizo un proceso de personalización y bajaste estos 25 kilos? ¿Y por qué decidiste decir, ok, ahora yo soy el que quiero ayudar a otras personas también en este proceso? Pues mira, yo he de decir, podría colgarme la medalla de decir, no, lo conseguí y dije, ayudaré a otras personas y salvaré vidas y soy un superhéroe, pero no es así. La cosa es que yo siempre he sido, a lo largo de mi vida, un estudiante que no Sí. destacaba en la escuela, no era el típico niño popular, no Ujú. era el líder de la pandilla, el líder de la clase. Y esta falta de autoestima, poco a poco, me hizo de también conectar mucho con otras personas a través de ser una persona muy extrovertida. Ok. Entonces, para yo poder entrar siempre dentro de grupos, grupo de amigos, conectar con otras personas, siempre me tuve que exponer mucho a hablar con la gente, a estar en sitios, a ser divertido, a tener sentido del humor y desarrollé mucho cierta parte de don de gente, cierta parte de carisma, cierta parte de conectar con las personas sin forzar las situaciones y de forma natural. Ujú. Entonces, pues aquí entré dentro del mundo del deporte y esto me ayudó mucho porque dentro del mundo del deporte, en los deportes de equipo, siempre estás con mucha gente, el Ujú. vestuario. Entonces yo por muchos años he jugado a fútbol 7, fútbol 11, fútbol sala y siempre estabas rodeado con mucha gente, pero eso me ayudó por una parte porque sentía mucha comunidad y Ujú. siempre grupos de amigos. Entonces, siempre he vivido en una ciudad, en Toledo, hasta los 20 años, que es una ciudad pequeña, la cual Ujú. siempre estábamos en grupo de amigos y no me costaba acercarme a la gente independientemente de que yo nunca fuera líder en el grupo y siempre me sintiese pequeñito e inferior. Esto fue poco a poco increciendo en cuanto a mi personalidad porque lo fui reforzando y esa herida cada vez se iba cerrando un poquito más. Aquí el tema es que yo no era un buen estudiante, pero me gustaba mucho el deporte y me gustaba mucho siempre estar
con amigos, el fútbol, el judo, el baloncesto y siempre pues estar fuera de casa, quizás jugando y demás. Entonces aquí se dieron dos vertientes. Una, me gustaba mucho hacer deporte, pero no era buen estudiante. Entonces, como suspendía todas las asignaturas, me saqué el bachillerato con muchísimo esfuerzo, pero saqué una nota muy baja y solo podía estudiar deporte porque era prácticamente para lo único que me daba la nota y al mismo tiempo lo único que me gustaba. Entonces mis padres me empujaron también a tomar esa decisión. Me fui de casa con 20 años, estudié mi grado superior, me gustó bastante porque ahí saqué muy buena nota y ya con esa buena nota en España, cuando haces una formación profesional, hay como una pequeña parte de plazas que van directas para la gente que quiera ir a la universidad. De ahí enganché el grado superior de deporte con la carrera de deporte. Me gradué por 4 años al mismo tiempo ya trabajando en un centro deportivo en el cual era monitor de absolutamente todo: spinning, body pump, body combat, pilates, abdominales, monitor de sala, socorrista, de absolutamente todo. Y con mis 22 años yo ya estaba... O sea, ya había trabajado anteriormente de socorrista, monitor de natación. Me gustaba todo ese mundo de la enseñanza, estar con otra gente, estar haciendo deporte, estar en un ambiente que fuese sano, donde no hay negatividad. Era muy divertido y me gustaba ese camino, pero tampoco era como algo en lo que yo dije, me voy a desarrollar por aquí y voy a llegar a ser entrenador personal. No tenía ni idea absolutamente de nada. Saqué mi carrera y en tercero de carrera, dentro de mi primer centro deportivo, es hacer mis primeros entrenamientos personales. Estamos hablando del año 2017-2018, ni existían los entrenadores personales aún. O sea, era como, había gente por ahí, pero no existía ni siquiera prácticamente ni el Instagram. Yo empecé con mis primeros entrenos personales en 2019, ya empecé a jugar un poco ahí, pero yo era monitor deportivo y estaba sacando mi primer máster ya de entrenamiento personal en 2019, porque yo ya con esos entrenamientos personales descubrí que yo no quería ser ni profe de educación física, ni trabajar de gestor deportivo en un centro deportivo, en una oficina todo el día. Entonces, justo aquí me di cuenta que yo quería ser entrenador personal porque había hecho ya los primeros cambios físicos con personas y había personas las cuales me habían contratado en Toledo, en ese centro deportivo, para bajar de peso. Habíamos tenido muy buenos resultados en muy poco tiempo y eso me llenaba porque veía a ese niño que yo años atrás fui en esa persona. Y era un proceso muy gratificante en el que yo me implicaba mucho y me costaba muy poco el poder ayudarles. Entonces descubrí esa profesión, descubrí esa parte de mí, saqué mi primer máster. Vine a Madrid, estuve en un centro deportivo gigantesco, premium, haciendo cientos de entrenamientos personales por años, y a partir de ahí fue cuando yo de verdad empecé a darme cuenta. Ya lo venía trabajando tiempo, pero me di cuenta que estaba creando mi propia marca personal, que estaba creando mi empresa de asesoramiento deportivo, y con el coronavirus pues me había obligado, ya con el Instagram abierto desde 2019, a realizarlo de forma online. Un poco sobre la marcha y de forma natural se fueron creando esas redes sociales, con dotes comunicativos, pues los vídeos llegaban a la gente, cada vez iban entrando más clientes, y fue así, dándose un poco de forma natural, como acabé siendo una persona con una empresa de asesoramiento deportivo online, con muchos seguidores en redes sociales, y al final no es algo como que yo lo busqué y dije desde los 10 años, mi sueño es ser entrenador personal. Todo lo contrario, yo no sabía ni qué quería ser, estaba totalmente perdido en mi vida, no me gustaba estudiar, no tenía ni idea de a dónde iba, no había rumbo, no había claridad en nada, y desemboqué en esto pues por la gracia de Dios. Básicamente así fue. Me encanta, pero digamos que ahí, haciendo como un resumen de lo que dices, veo que hay algo claro y es, claro, según lo que dices, no eras el mejor estudiante, no tenías las mejores notas, pero hubo algo que siempre te movió y era practicar deporte, practicar diferentes tipos de deporte. Te movía, te llenaba, querías hacerlo, por más de que no fueras el más famoso, el más reconocido del colegio, pero siempre hacías parte de grupos de deporte, de fútbol, de distintas cosas, con el judo. Entonces eso te movió y te llevó, te fue llevando a estudiar temas de deporte, a hacer la maestría, todo esto, y te lleva a esto, que me parece muy interesante, y es ese, se podría decir que hay el porqué, es ese gusto por el deporte, como que te apasiona, y lo fuiste llevando ese gran amor que le tenías al deporte a otras personas, y cómo transformar a otras personas también con este. Entonces me encanta. ¿Qué papel
crees que juega, digamos, un poco la salud mental en un proceso de pérdida de peso? Porque yo diría que uno de los procesos más frustrantes en términos del tema de pérdida de peso es que no es una acción o no es algo que pase inmediatamente. Lo hemos hablado. En una semana, pues tú probablemente no vas a ver que perdiste 15 kilos. Claramente no. Puedes perder unos cuantos gramos la primera semana, después la segunda ya uno que otro kilo, y ya cuando vas empezando a crear tu rutina, a crear estos hábitos, empiezas a ver unos resultados más consistentes. Pero esas primeras etapas, yo diría que son supremamente frustrantes. ¿Qué papel crees que juega ahí un tema como de salud mental o de paciencia también, de calma, para poder manejar este tema de la pérdida de peso para las personas? Claro, aquí hay varias vertientes que son muy importantes. La primera es, la gente entra dentro del proceso y la mayoría de ellos entran a conseguir un resultado. Quiero quitarme unos kilos, quiero verme bien al espejo, quiero elevar mi autoestima, quieren algo, siempre quieren algo, pero no entienden que lo primero que hay que hacer es comenzar a trabajar tu mentalidad. Correcto. Para que cuando en las primeras semanas se empiezan a ver tus primeros resultados, eso no decaiga. Lo primero que hace falta es ver en qué punto está esta persona en cuanto un poco a su despertar. Está muy dormida, solo busca un resultado. Hay que hacerla entender que esto no va de conseguir únicamente un resultado, sino que es un proceso, porque si no, viene el momento báscula. El momento báscula es: me subo todos los días a la báscula para ver si he perdido medio kilo más, y 0,25 más, y 0,75, y no entiendo que esto va mucho más allá de perder 6, 7, 8 kilos. Por eso yo, por ejemplo, fíjate, tú te metes en mi Instagram y la primera frase que está en la biografía es: no vendo dietas, transformo vidas. ¿Por qué? Porque el vender una dieta o el dar a la persona un papel es exactamente igual a decirle: toma, búscate la vida, no me molestes en 30 días y cuando pasen 30 días vienes y vemos si has perdido kilos. Entonces esto no va solo de perder unos kilos, va de que entiendas que el proceso es lento, que hay que poner disciplina, que va a haber días que no te va a apetecer, que te vas a tener que esforzar, que vas a tener agujetas, pero que tienes que reeducarte para poder. Igual esto es como algo muy técnico, pero es muy simple a la vez, y es que tu energía masculina, la cual está absolutamente desbordada porque no tienes disciplina, no eres capaz de ser constante, no eres capaz de ser rígido con tus hábitos, no eres capaz de hacer las cosas cuando las tienes que hacer, que traicionas todo el rato a tu palabra, no eres una persona que digas: oye, tengo estos valores, uno de ellos es ser férreo, es tener disciplina y es cumplir mi palabra, que es exactamente igual a tener amor propio. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es comenzar con ese trabajo mental. Sé que es difícil porque esas personas vienen de un proceso de sufrimiento profundo, pero para tú poder tener un poco de luz en esto, tienes que comenzar lo primero a hacer ese proceso de trabajo mental en el cual entiendas que poquito a poco te vas centrando solo en tu día a día. No hace falta que te estés subiendo todos los días a la báscula. Deja de sufrir y entiende que esto es un proceso de cambio a largo plazo en el cual no llevas prisa, en el cual si una semana te subes a la báscula y pesas medio kilo más es porque igual a lo mejor has bebido menos agua, has comido un poco más de sal, has comido más fuera. Los aceites que te ponen fuera son inflamatorios porque no es aceite de oliva o aceite de calidad. La mayoría de los restaurantes usan aceites vegetales, de girasol, de semillas, son súper inflamatorios, se come mucho ultraprocesado, eso inflama mucho el cuerpo y retienes más líquido. No tiene nada que ver con el peso. Igual pesas 1 kilo o 1,5 kilos más, pero dentro de 5 días, cuando hayas vuelto a tu rutina, te has vuelto a restablecer de nuevo. Igual a lo mejor en vez de pesar ese 1,5 kilos más, pesas ya 2 menos. Entonces, no estás todo el rato persiguiendo un resultado. Es como un conejito y una zanahoria. La zanahoria se va moviendo y el conejo solo hace que perseguirla. Entonces, nunca la vas a coger porque ella se mueve más rápido de lo que te mueves tú. Porque no consiste en eso, consiste en convertirte. Sé que muchas veces suena como muy cliché, pero la realidad es esa, y es que tienes que sostener el semana a semana, con semanas en las que a veces, oye, pues no haya resultados. Y no pasa nada, el cuerpo es un cuerpo y no es una lavadora en la que haciendo A, B y C
con un manual pierdes X kilos en X tiempo. Por ejemplo, en nuestro programa en 90 días estás perdiendo en torno a 8, 10 kilos, pero hay personas que pierden 15, igual que a lo mejor hay personas pues que igual no llegan a perder los 10, pero es que cada persona es totalmente distinta, tiene un metabolismo distinto, no es lo mismo en hombres que en mujeres. Entonces, aquí lo que hay que recalcar más es que este proceso de trabajo mental es súper importante para que puedas comprender que no es el hecho de perder unos kilos, sino que es transformar tu vida para ser una persona distinta. Buenísimo, sí, totalmente de acuerdo. Ahora me gustaría entrar un poco en una sección, por así decirlo, que va un poco para entender tu forma de liderar, digamos, y de método, ¿no es cierto? Cuéntanos cómo lideras o digamos alguna recomendación que tengas para las personas que tocan tu puerta, pero realmente ves que no tienen mucha fe inicialmente en sí mismas. Digamos, ¿cómo afrontas un poco ese momento, digamos, con este tipo de personas? ¿O qué les recomendarías? Mira, aquellas personas que siempre dudan de absolutamente todo tienen el problema que hemos hablado justo al principio del Tema capítulo. interno. Y es ese problema lo que hace que su vida sea una continua duda, lo que les hace no poder ser valientes, lo que les hace no tomar decisiones, lo que les hace muchas veces sentirte chiquititos, sentirte inválido mentalmente, sentirte insuficiente. Al final eso es una falta de seguridad en ti mismo y la raíz de todo eso es no valgo. Entonces, lo que yo tengo que hacer no es echar balones fuera, sino poco a poco ir reafirmando dentro de mí mismo esa sensación de que yo sí valgo, de que yo soy suficiente y de que no hace falta que para que alguien me quiera más, yo me quite 10 kilos. Obviamente, esto es un proceso que tú lo haces por ti mismo. Al final todo el mundo dice, no, si yo lo hago por mí mismo, sí, lo haces por ti mismo, pero hay cierta parte de ti que sabe que esa inseguridad que te genera el no estar en forma, el no gustarte al espejo, el no verte bien, muchas veces hace que se dé como esa falta de amor y tú estás buscando muchas veces esa validación o ese amor a través de ponerte en forma, a través de que la gente te diga, oh, qué bien estás, qué fuerte te has puesto, oh cariño, qué brazaco estás poniendo. Entonces, eso al final son reafirmaciones de soy válido, sí valgo para esto, sí soy suficiente, pero lo haces todo el rato a través de ese proceso de fuerza. Entonces hay tanta fricción dentro del proceso que tú mismo te acabas desgastando. Por eso, como esto lo haces desde esa fuerza, no hay una continuidad. Sin embargo, si yo lo hago desde un punto en el que voy al gimnasio a entrenar porque ya soy saludable, bien, todo el mundo empieza desde no entender absolutamente nada. Y no pasa nada, está genial. Pero la cosa es que tú, ese trabajo mental, lo tengas todo el rato presente para ir poco a poco cambiando ese chip. Y ahí es donde siempre digo, tienes que ser una nueva persona, la persona que te ha traído hasta aquí, la persona que ha perdido esos 15 primeros kilos desde la absoluta fuerza, está muy bien, pero ya no nos hace falta esa persona, porque hay que crear una nueva para que lo sostenga y dejes de sufrir, de pesarte todos los días, de estar todo el rato con la basculita de cocina pesando la cantidad de pollo que te vas a comer, porque eso no es vida ni es sostenible en el tiempo. Llevando un tupper a todos sitios, eso es de ser un friki, porque no eres al final feliz y no hace falta tampoco llegar a ese punto. Entonces, con esto no quiero decir que no puedas llevarte un tupper, puedes llevarte un tupper, pero no hace falta que seas el del tupper siempre, a todos sitios con el tupper, que no vas a ir a una competición, ni vas a vivir del culturismo, ni absolutamente nada de esto. Disfruta de la vida y poco a poco crea esa persona la cual lo hace por ser saludable, porque quiere estar en forma y porque reafirma la excelencia y reafirma el ya ser valioso. Pero es para mí el ser valioso, no es para nadie más, no es para demostrar, en este caso, absolutamente nada. Y hay mucha gente que dice, no, si yo no lo hago por demostrar, en parte puede a lo mejor que también lo quieras hacer por estar más saludable, pero tú quieres. Al final esa parte egoica de gustarte al espejo, quererte, pero está muy bien todo eso, pero también hay que entender que para poder sostenerlo en el tiempo, eso tiene que hacerse desde, oye, estoy en un punto en el que yo ya soy saludable, aunque no lo seas, pero esa ya es tu nueva versión y es tu nuevo estándar. Entonces, desde ahí,
El salir los fines de semana y no beberte 10 cañas, por ejemplo, y solo beberte una, pues no te cuesta. Porque tú ya has inculcado esos nuevos hábitos y tu estándar ya no es tomarte 10 cañas y destruir tu cuerpo. Es, oye, me gusta la cerveza, me tomo una, no me culpo por ello, pero después me bebo un agua con gas. Porque ya soy esa persona que no destroza su cuerpo y que entiende que la excelencia está por encima de lo que a mí me apetezca muchas veces. Entonces, para yo ser esa persona excelente y no tener grietas en mi autoestima, pues a veces a lo mejor tengo que hacer cosas que no me apetecen, pero ese ahora es mi nuevo estándar. Entonces, a partir de aquí, tu vida cambia porque tú haces otra parte que es distinta y entiendes que todo parte de ser esa persona que tú a lo mejor en tu futuro ya ves, pero que ahora no eres. Pues tienes que comportarte como esa persona todo el rato para tú poder llegar a ser esa persona y es cuestión de tiempo. Pero si lo haces 2 días y después te rindes, pues sigues hundiendo más ese autoconcepto y esa baja autoestima que tienes, la cual cada vez estará más rota. La cosa no es decir, está rota y mañana está arreglada, no, poco a poco lo tienes que ir pegando, soldando y solucionando, pero es un proceso y todo parte de reafirmar esa autoestima en ti. Dirás, pero Rafa, ¿y cómo confío yo en mí mismo? ¿Cómo poco a poco voy reafirmando eso para yo poder sostenerlo en el tiempo? Porque claro, decirlo es muy fácil, pues eso, querido, querida amiga, se hace con un proceso de trabajo en el tiempo. Y tú vas creyendo en ti cuando un día no te apetece ir al gimnasio y vas. Cuando un día te apetece comer media cheesecake porque pasas por el sitio de cheesecakes más bueno que haya en la ciudad, pero te aguantas, no te la comes y cuando llegas a casa cenas algo saludable que en vez de tener 1500 calorías tiene 350 y te aporta proteínas, no tiene azúcar y no tiene grasas, las cuales están totalmente saturadas. Entonces, aquí lo importante es que tú vas reafirmando esas acciones en tu día y eso es lo que reconstruye y refuerza tu autoestima. Entonces ya no necesitas a nadie que te diga, oye, que eres válido, que hay que buscar la excelencia, porque ya sabes, con pequeñas victorias, te vas a tu pasado y dices, coño, aquí lo conseguí, aquí lo conseguí, aquí lo conseguí, aquí lo conseguí. Entonces, aquí, cuando he acumulado tantas pequeñas victorias, yo me creo capaz de volver a conseguir X objetivo, porque he creado esa mentalidad militar, porque he creado esa persona que es capaz de conseguir objetivos y a partir de ahí yo puedo crear esa nueva versión de mí mismo, pero si solo tienes argumentos, no lo conseguí, esta vez tampoco lo conseguí y aquella otra tampoco lo conseguí y esta también me rendí, es obvio que no confías en ti mismo y siempre vivas en duda, en miedo, en culpa, en vergüenza. Entonces ahí lo único que haces es seguir arrastrando en el tiempo esa apatía y nunca vas a poder mejorar. Sin embargo, si, oye, me esfuerzo, lo cambio, cada vez hay menos fricción, hasta que llega un día en el que de repente, joder, estoy viendo resultados. Pero querido, querida, es que es un proceso de trabajo. Al principio va a costar, claro que sí que va a costar, pero tiene que haber una primera vez. Tienes que aprender a invertir en ti mismo. Y si, en este caso, invirtiendo tiempo y por tu cuenta no lo consigues, tienes que contratar a alguien para que te ayude con eso. Pero lo que no puede ser es querer conseguir lo que otros han conseguido en meses, incluso años, conseguirlo tú en 2 días con un tutorial de YouTube o con una dieta que te descargas de Google. Totalmente de acuerdo, sí, alineado con esto que dices y es un proceso, no es fácil, digamos, para las personas ahí, pero sí yo creo que el cambio de chip mental de decir, ok, no es solo, y lo mencionaste en una de las preguntas anteriores, no es solo buscar un resultado específico, es buscar un cambio de hábitos, es buscar un cambio de mentalidad para poder sostener esto en el mediano y largo plazo y no centrarse en el corto porque pues claro, tú mismo lo mencionaste, uno puede, por poner un ejemplo, romperse una semana y digamos que por deshidratación, por distintas cosas, bajar 5 kilos, pero si simplemente la siguiente semana vuelve y come hamburguesas y todo, y cerveza y todas estas cosas, pues va a volver a subir esos 5 kilos más pronto que tarde, ¿no? Claro. Entonces, sí, total. Eh, acá hay un punto interesante y es que en tus redes, y me pareció muy chévere, pues como lo mencionas, es que nunca has querido
o pues no quieres ser como un influencer o algo por el estilo, ¿no es cierto? Pero pues hoy en día afortunadamente ya tienes una buena comunidad, un buen número de personas que te están siguiendo. Entonces me gustaría dividir un poco esta pregunta en dos y es, por un lado, ¿cómo mantienes, por así decirlo, esa humildad en términos de, bueno, ya tienes una buena comunidad y todo, pero te mantienes humilde en ese sentido? Y por otro lado, afortunadamente, y acá quiero que me profundices un poco cómo lo lograste, pero afortunadamente has podido salir en algunos medios como El País, en Vogue, en Men's Health, ese tipo de medios que también ya son reconocidos alrededor del fitness. Precisamente cómo cruzas esas dos. Ya estás siendo reconocido y participas en estos medios, pero igual te mantienes humilde, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Pues mira, la primera parte, con el paso de los años, en este mundo de las redes sociales, como te he dicho, más veces cuando nos hemos conocido no me considero un influencer, no me considero un youtuber, no me considero absolutamente nada de eso, ni instagramer, tiktoker, independientemente de que dentro de lo que es en sí la marca personal y ese personaje que se ve en redes sociales existan más de medio millón de seguidores, para mí únicamente es un canal al que yo, en este caso, por tener una empresa de asesoramiento deportivo online, ahora mismo tengo que acceder, igual que si mi cliente o mi seguidor ideal estuviese en mailing y tuviese que escribir todos los días 2 mails, pues se escribirían 2 mails. Entonces, al final, para mí es únicamente un canal comunicativo. Obviamente lo ve mucha gente, sí, todo lo que quieras, pero en cierta parte muchas veces nos perdemos en cosas que son más banales, aunque puedan ser importantes para poder medir si el mensaje está llegando, si no está llegando, si hay que mejorarlo, si a lo mejor ya la gente no quiere eso está muy bien, porque son herramientas para poder afinar el mensaje que tú tienes que hacer llegar. Pero en este caso soy muy creyente en Dios y todo esto que se da no es algo que yo tampoco haya forzado, simplemente se me ha dado y es un propósito el cual yo tengo que seguir expandiendo hasta el punto en el que no soy dueño de absolutamente nada y simplemente yo lo que hago es manejar lo que es en sí este entorno como una pieza más del engranaje y estoy al absoluto servicio de lo que se necesite. Si lo que se necesita son grabar vídeos, se graban vídeos, mientras que si lo que se necesita ahora es hacer llamadas para que la gente entre al programa, pues son llamadas y es así. Entonces hay algo que se llama propósito, es ayudar a esas personas y esto pues es obviamente algo que es más grande que yo y lo veo de esa manera porque al final pues esto es únicamente un canal comunicativo y mañana Instagram se puede acabar y puede ser otra cosa, pues estaremos al servicio en esa otra cosa y está perfecto también. Entonces, al final, los seguidores obviamente son personas, pero no deja de ser un número y no sé. Al principio, pues cuando empiezas, todo hace mucha ilusión y puede haber cierta parte de ego, la cual se va disolviendo poco a poco cuando ya llevas años y te das cuenta que al final esto es un propósito, que esto va de verdad ayudar a las personas y que es algo que es más grande que tú mismo, ¿sabes? Que únicamente eres una pieza de un puzzle y un engranaje y ya está. O sea, me mantengo desde la humildad porque no me creo más que nadie y no por tener medio millón de seguidores puedo ser mejor que otro que tiene 5.000 y igual a lo mejor el que tiene 5.000 está teniendo el cuatriple de impacto de lo que estoy teniendo yo y al final pues los seguidores no pagan las facturas, los likes no te dan de comer y lo único que hacen es pues llenar muchas veces esa parte de ego que pues que no es que esté bien o que esté mal, pero simplemente pues es un negocio para ayudar a la gente y lo veo desde ese punto y desde esa manera, por lo cual tampoco me siento más que otro que igual tenga menos. Porque igual a lo mejor este que tiene menos el día de mañana tiene más que yo y todo lo que sube pues baja. Entonces, cuanto más muchas veces creas, pues igual después, ¿sabes? Te puede llegar esa cura de humildad. Entonces simplemente pues estás aquí para aportar, estás aquí para ayudar y ya está. Perfecto, perfecto, me encanta, me encanta. Bueno, Rafa, ya estamos llegando al final de este episodio. Antes de hacerte un par de preguntas finales, me gustaría preguntarte si quieres hablar o te gustaría comentar algo a las personas que están escuchando
que no hayamos tocado, algo o que no haya surgido dentro de las preguntas que te haya hecho. No sé si quieras profundizar en algo específico. Pues mira, la mayoría de las personas que están dentro de este doloroso proceso, puede ser el que tiene barriga, como el que se siente como el que se siente poco suficiente, como el que está harto de mirarse al espejo y verse mal, como el que huye del espejo y ni siquiera se mira, como el que va a comprar ropa y se la compra para delgados pensando que mañana adelgazará, pero eso nunca va a suceder y sigue tirando su dinero por no aceptar una realidad. O sea, al final todo este tipo de gente tiene un único problema que es justo el que hemos hablado antes. Y tal vez igual puede sonar duro, pero es esta la realidad. Quien escuche el podcast me puede seguir en @rcctrainer en Instagram y ahí puede ver que esto es absolutamente transparente y sincero, y que cuando tú, en este caso, no estás avanzando dentro de un proceso, tienes que contarte más verdad y dejar de poner tantas excusas. Porque muchas veces nos ponemos la excusa de no, es que este mes no va bien, es que el lunes que me gusta nunca llega, es que este año 2025 será el mío, pero ya es agosto. Querido amigo, querida amiga, ¿has cambiado? No, ¿verdad? Pues septiembre está a la vuelta de la esquina, empieza la operación vuelta al cole, la operación septiembre tal, ¿no? La nueva temporada, y sigues exactamente igual que la operación de septiembre del año pasado. Entonces, al final, aquí el principal hándicap que tienen que superar todas estas personas es ese miedo interno, dejar de comportarse como un víctima y comenzar a hacerse responsable de todo aquello que no va bien en su vida. Yo ni mucho menos soy psicólogo, soy coach, ni nada, pero he de decir que para tú tener resultados distintos tienes que contarte verdad y tienes que autoanalizarte. Si tú te miras al espejo y te avergüenzas de ti mismo, querido, querida, toma responsabilidad, ponte las pilas, no contrates a nadie si no tienes dinero, no contrates a nadie si no te apetece gastar, pero empieza a entrenar, deja de comer basura y empieza a ordenar tu vida con hábitos. Tienes 1000 libros de hábitos, 1000 vídeos en YouTube. Estamos en el momento en el que más información hay. Hacer un cambio físico es absolutamente simple, porque es ordenar lo que comes, ordenar cómo entrenas y contarte verdad con un orden y con una estructura. Esto no tiene mucho más. Obviamente, pues luego tienes que saber cantidad de calorías que comes, alimentos que te sacian más, que te sacian menos, cómo entrenar, cómo, Rafa, no me mato a hacer cardio, cómo puedo entrenar 50-55 minutos y que esto sea eficiente ya. Eso es hilar un poco más fino, pero yo estoy seguro que tú sabes que estás haciendo muchas cosas mal que son de base y que si solucionases eso ya estarías avanzando. Entonces, la clave de este proceso y el mensaje para toda la gente es: cuéntate más verdad, deja de mentirte a ti mismo, deja de ser una víctima, deja de poner excusas, y si quieres resultados distintos, comienza a hacer cosas distintas, porque haciendo lo mismo que estás haciendo no vas a obtener resultados diferentes. Y podrás tener 5 kilos menos, pero seguirás sin autoestima y seguirás sintiéndote inferior y seguirás con ese vacío y seguirás consumiendo productos light llenos de edulcorante solo por el hecho de que no tienen calorías, porque sigues teniendo ansiedad aunque peses 7 kilos menos. Entonces, el principal problema no es esa barriga, sino que esa barriga es la consecuencia de lo mal que estás por dentro. Pero como no eres capaz de contarte verdad, ahí tenemos ese problema y sigues encerrado en ese bucle negativo. Entonces, el principal problema de todo es que la gente no se cuenta verdad y luego, pues ya sabes, están por ahí los típicos entrenadores que eres un vago de mierda y tal y cual y todo ese rollo. Al final no es tampoco llegar a ese punto, porque sí que es muy desmotivante el hecho de no ver nunca resultados, pero, querido amigo, cuéntate verdad y a partir de aquí comienza a progresar y comienza a mejorar. Y obviamente, si no te estás poniendo las pilas, póntelas y deja de hacer el vago. Perfecto, bueno, ahí creo que contestaste una de las preguntas que te iba a hacer, y era si pudieras dejarle un mensaje a las personas que están como en el mismo lugar en el que tú estabas, ¿cuál sería? Y es eso, es autoanalízate un poco, como que revisa y date cuenta que puedes empezar a cambiar directamente con lo que uno sabe que está haciendo mal. Uno dice, oiga, estoy comiendo muy mal, pero es que si dejo de comer esto, probablemente mejore. Pero uno se queda en el si dejo, no, ok, voy a dejar de comer esto, o voy a cambiar, digamos, un poco estos hábitos. Entonces, pues bueno, ahí creo que contestaste una de las preguntas que te iba a hacer. Y la siguiente, digamos ya para finalizar, es
Si tuvieras que resumir tu misión en una frase, tu misión en este momento en una frase, ¿cuál sería? Ayudar a las personas a reencontrarse consigo mismos y sobre todo a despertar de ese profundo letargo que tienen muchos de ellos y muchas de ellas, los cuales no le dejan ver ese potencial ilimitado que hay dentro de cada persona, pero que nosotros mismos muchas veces, por no sentirnos suficientemente merecedores, por no sentirnos suficientemente grandes, que lo somos, porque hay otras personas ahí fuera que lo están partiendo y tienen dos brazos y tienen dos piernas igual que tú, querido amigo. Entonces, si ellos lo están consiguiendo y tú no, únicamente parten de una misma meta como tú en su día también partiste de ahí, porque vienen del mismo sitio, vienen de un padre, de una madre. ¡Ay, es que claro, ese tenía más dinero que yo, lo tuvo más fácil! Lo que tú quieras, pero él lo está partiendo y tú no. Puedes tener una situación más desfavorable, pero te toca poner más trabajo. ¿Quieres ser grande? Pues tío, comienza a comportarte como un grande. ¿Quieres ser excelente en un campo? Empieza a operar desde la excelencia. Empieza a contarte verdad y empieza a creerte que también puedes conseguirlo. Entonces, el potencial ilimitado que hay dentro de cada persona, obviamente, tú muchas veces no lo crees posible porque siempre te han dicho que no hay que hacer ruido, que no hace falta conseguir tanto, que no hace falta ser tan excelente, que con que lo hagas bien es suficiente, lo que diga el adulto siempre tiene que ser lo verdadero, que no cuestiones, pero todo esto es erróneo porque te separa de tu potencial más infinito. Y el potencial más infinito es al final tu esencia más pura, que es dar al mundo aquello que tú tienes dentro de ti para que sea mejor. Y no tiene que ser al final algo puesto al servicio de otros. Simplemente puedes dar cariño, puedes dar amor, puedes dar buena energía, puedes dar apoyo a otras personas, puedes dar tu escucha y tu tiempo. Pero eso hace también crecer a otras personas. No solo tiene que ser dar un servicio y que te paguen a cambio. Entonces eso es ser excelente. Eso es trabajarte a ti mismo. Eso es intentar todos los días ser tu mejor versión, pero intentarlo de verdad. No decir que lo intento y después me quedo, ¿sabes?, dando el 20% o ya empezaré mañana, porque eso no es dar tu 100%. Entonces, aquí lo único que diría es que creas en ti mismo, que si otras personas lo están consiguiendo, tú también puedes, y que eres todo aquello que tú te creas. Entonces, como tú te ves, es como los demás te ven. Como tú te tratas, es como los demás te tratan. Y como tú te piensas, es como los demás te piensan. Y lo que crees en tu vida es lo que terminas creando y manifestando. Si te piensas y te crees limitado, vivirás toda una vida limitado. Si crees que eres capaz de conseguir tus sueños, conseguirás tarde o temprano ese sueño, independientemente de que sea doloroso, de que tengas que crecer y de que tengas que sufrir. Pero solo vas a conseguir en tu vida aquello por lo que estés dispuesto a pelear, a trabajar, a crecer y que está totalmente alineado contigo. Entonces, si otros lo han conseguido, tú también puedes. Todo el potencial está dentro de ti y eres capaz de cualquier cosa. Pero como no crees en ti mismo, estás totalmente autolimitado. Entonces, cuando expandas tu mente, reconstruyas tu autoconfianza y tu seguridad en ti mismo, es inevitable que lleguen esos resultados. Hasta entonces seguirás sufriendo y seguirás totalmente limitado y viviendo una vida que no quieres. Perfecto, Rafa. Muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio. Eh, y pues nada, y si la historia de Rafa te inspiró a dar el primer paso, compártela. Puede ser un empujón para alguien que necesita cambiar su vida. Y recuerda, en Backstage del Deporte seguimos descubriendo las historias y propósitos que mueven la industria deportiva y la vida de las personas. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Rafa. Gracias.